El viceministro de Atención Primaria, Rodolfo Sea, ha asegurado que se han perdido más de 850,000 quetzales por causa de una organización que no quiso entregar un suplemento alimenticio en el departamento de Alta Verapaz. Esto pese a la necesidad de atender a la población que sufre desnutrición. La ONG se quedó con el producto por más de 2 años. Esta ONG, al no serle pagado, aduciendo que se le debía de los montos que se le daban cuatrimestralmente a todas las ONGs, ellos tomaron la decisión de dejarlo embodegado y no repartirlo. O sea, prácticamente fue decisión de ellos. Es decisión de ellos. Nosotros nunca como ministerio hubiéramos tomado esa decisión, sabiendo que la Contraloría de Cuentas inmediatamente nos afecta si nosotros guardamos un producto y se nos vence en bodega. No tengo idea, yo lo único que encontré ahorita que ya llegué a la cartera es que el producto estaba vencido. El viceministro añadió que ya se colocaron las denuncias contra los representantes de la ONG, teniendo en cuenta que no dieron el suplemento alimenticio. Bueno, el Vitacereal, quiero comentarles que tenemos se presentó en el tiempo del licenciado Rayo, que fue ministro, el último ministro del año anterior, presentó una denuncia por un sobreabastecimiento contra todas las áreas de salud, sobre ese sobreabastecimiento y también con la bodega central. La Contraloría de Cuentas actuó de oficio y está en el Ministerio Público en este momento. Lo que se logró detectar es que hay una ONG en Alta Verapaz, que es la única que está sobreabastecida, que a raíz de que no se le canceló lo que se le debía, no entregó el Vitacereal y se le venció en bodega. Añadió que el proceso de denuncia inició hace ya varios años, pero aún continúa el trámite en los juzgados porque la ONG también accionó contra el Ministerio de Salud por no renovarles el contrato. De verdad, no es un tema del cual nos debamos de olvidar. Quizás no está dentro de la agenda de la política diaria, pero sí debe de estar profunda dentro de la política pública. El tema de la desnutrición en nuestro país es un tema del cual no nos tenemos que olvidar. Como sociedad tenemos que luchar por darle a esos pequeños guatemaltecos que están recién nacidos y que tienen 1000 días para que usted le pueda dar los nutrientes necesarios para poder tener las capacidades y las competencias necesarias en el resto de su vida. No podemos perder esas cantidades de dinero, 800,000 quetzales. A ver, le dirán, mire, es que el Estado gasta un montón, pero es que estamos hablando de vidas. Y eso es lo que usted no puede obviar. Ana Lucía Mazariegos, buenas noches. Lee Castillo, buenas noches. Muy buenas noches. Escucho. Juan Carlos, buenas noches. Cristian, y a todos los que nos acompañan en esta ocasión a las 10 p.m. Buenas noches, gracias por acompañarnos utilizando la etiqueta alimentos vencidos. Este, sin duda alguna, es un tema que indigna a toda la sociedad guatemalteca por la forma en la que se ha venido realizando. Estamos hablando de la pérdida, del gasto, del desperdicio de más de 850,000 quetzales que bien pudieron haber ayudado a muchos niños en su desarrollo inicial. Para poder hablar un poco de este tema hay que entender qué es Vitacereal, cuál es la ayuda que da en los primeros días de vida de algún pequeño y también cuál es la historia de este producto cuando se va identificando la necesidad que hay en el país ante esta latente causa que ha causado muchísimas muertes en Guatemala. Se inicia con el procedimiento de investigación a raíz que diferentes organizaciones internacionales identifican que en Guatemala hay un problema latente de desnutrición en diferentes grados, al tal punto que 1 de cada 2 niños en nuestro país sufren de algún grado de desnutrición que hace que más adelante tenga esto consecuencias completamente negativas en el desarrollo completo del país. Estamos hablando de niños que crecen con menos probabilidades para poder estudiar, para poder entender cualquier clase de materia que vayan a recibir en las escuelas. Son además personas que tienen mayores tendencias a obesidad, a problemas cardiovasculares, temas también en el cerebro y muchísimas otras más malformaciones en sus organismos que hacen que no contemos con más manos, más pies, más personas que puedan ayudar al desarrollo de una nación. Pese a ello y teniendo en cuenta que Vitacereal es un alimento complementario a base de maíz, de trigo también, de vitaminas, de proteínas y una mezcla que surge a raíz de una investigación de esos organismos y del doctor Bressani, quien además fue el creador de la incaparina en nuestro país, este gran esfuerzo servía para que muchos de los niños pudieran tener este alimento que les pudiera ayudar a complementar las deficiencias que tenían en sus organismos a raíz de un background,
antecedentes de parte de las madres que ya sufrían de desnutrición o que no se alimentaron de una buena manera en el tiempo del embarazo. Estos pequeños que ya nacen con desventajas, se les da a partir de los 6 meses el Vitacerial, y esto ayuda a que se puedan empezar a reducir un tanto los efectos negativos de la desnutrición que desde ya empiezan a combatir. A raíz de lo que hoy surge, que es esta noticia indignante, lo que nos damos cuenta son diferentes temas. Uno de ellos es la falta de compromiso social y la falta de también colaboración con respecto a las obligaciones que una entidad puede adquirir. Esta ONG, Funyaman, que además estaba sobreabastecida, es decir, tenía mucho más producto del que se le había dado, y pese a eso decide no darlo por un pago retrasado. Por supuesto que estamos del lado del cumplimiento que debe tener el Estado con respecto a los pagos a los que ellos se han ido comprometiendo, han ido firmando y demás. Por supuesto, eso no se discute. Pero por otro lado también está el compromiso con respecto a lo indispensable que es este alimento, cuánto se necesita, sobre todo cuando estamos hablando de un problema tan latente, tan importante y que afecta lo más importante de un país, que es su futuro. Las mentes que más adelante puedan contribuir a sacar adelante Guatemala. Es realmente indignante ver que esta empresa, y dice bien el acta de parte de la Contraloría General de Cuentas y también la Comisión de Salud en el Congreso de la República, cuando en algunos de sus considerandos establecen que esta ONG no encontró alguna causa justa para poder darle cese al contrato, y a raíz de eso buscan no entregar los alimentos. Esto es realmente indignante, porque además en conceptos más allá hay que entender que desde el momento en el que el contrato se suscribe, los alimentos pasan a ser propiedad del Ministerio de Salud. Total. Y por lo tanto esta ONG no tenía derecho a no entregarlos solo así. Pero es que, Ana Lucía, como usted bien plantea, estamos hablando de vidas. Así es. Estamos hablando de guatemaltecos. Es que no es solo el número. O sea, como sociedad nos debe de importar más allá de los 800,000 quetzales, que usted me dirá, si es que se pierden en las carreteras, es que se pierden en... No, estamos hablando de vidas, de alimentos vitales para el desarrollo de pequeñas vidas de guatemaltecos a los cuales se está condenando. O sea, de verdad es un tema realmente importante. Cerramos aquí nuestra presentación acerca de los temas más importantes que estamos tratando esta noche. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Escucho al licenciado Cristian Castillo. Muy buenas noches, Ana Lucía, un honor compartir contigo esta noche, Juan Carlos, y siempre a todos los que nos permiten compartir con ustedes en sus hogares estos temas que ponen al descubierto cómo opera y cómo funciona un Estado criminal. Y de pronto va a sonar muy fuerte el concepto, pero cuando uno empieza a hilvanar toda la serie de hechos de corrupción y empieza a ver que los actores no solamente están en lo público, no solamente son funcionarios públicos, sino que en este caso son personas que se organizaron para cubrir una necesidad. Una organización no gubernamental, en su naturaleza está el servicio. Es decir, una ONG se crea precisamente para tratar de cubrir un espacio que no está ocupando, al que no está respondiendo el Estado. Y la gente que se une bajo la forma de una ONG lo que busca es servir, facilitar la comunicación entre las necesidades de la población y un Estado que puede en alguna medida ayudar a suplir y paliar esas necesidades. Ana Lucía lo planteaba, es realmente indignante y vergonzoso que en el país 1 de cada 2 niños estén desnutridos. Es decir, es un problema que nos roba la dignidad como Estado. Es un tema que nos está quitando la posibilidad de proyectar hacia el futuro nuevas áreas de desarrollo a partir de ese bono demográfico que tenemos en el país. Lo que estamos viendo es que, y se vuelve a comprobar, la corrupción mata. Y en este caso, la ONG decidió anteponer sus prioridades financieras a la función pública que para la cual estaba siendo utilizada por el Estado. No solamente pasa en el tema de alimentos, lo vemos en salud. Hay una gran cantidad de ONGs que también han prestado sus servicios para cubrir las deficiencias del Estado en materia de salud. Pero en este caso en particular es no entregar alimentos
a un departamento que tiene las condiciones de mayor vulnerabilidad en casi todos los indicadores sociales. La mayor cantidad de pobreza se concentra en Alta Verapaz. Los mayores niveles de analfabetismo están en Alta Verapaz. El acceso al agua en condiciones para consumo humano, Alta Verapaz tiene los indicadores más bajos. Es decir, no es cualquier departamento. No estamos hablando de un departamento que pudo haber prescindido de esos más de 850,000 quetzales en alimentos. Es un departamento en el cual ese dinero traducido en alimentos puede representar la vida de N cantidad de niños que están viviendo problemas de desnutrición. Vamos a la primera interacción de esta noche. Se la presento a usted gracias a Publicar. Este segmento es patrocinado por Publicar. Hacemos resaltar su negocio. Vamos a las redes, estamos con Alimentos Vencidos, que es nuestra etiqueta de esta noche. La cuenta General Ubico nos dice, es su obligación accionar junto con la Contraloría General de Cuentas, en este caso ante el Ministerio Público. Romeo nos dice, denota que el negocio está en la compra, no en distribuir. Maripaz nos dice, por Dios, que solo en Guatemala, qué desgracia más grande, no más abusos. Víctor nos dice, los primeros 180 días de vida del bebé únicamente debe de tomar lactancia materna. Eso es correcto, Victoria. A ver. Pero ¿qué pasa cuando la madre ya está desnutrida? El tema va más allá de la lactancia materna. O sea, el Vitacereal es un suplemento alimenticio que puede ayudar de verdad en buena medida. Es un desarrollo científico que se ha venido teniendo en nuestro país y que puede ayudar a muchos. Y yo le voy a decir una cosa a Victoria, con todo el respeto, aunque entiendo plenamente el planteamiento de tener los primeros 6 meses de vida con lactancia materna exclusiva, que sería lo ideal y lo que es aconsejable, y que uno debe de apoyarse en ese alimento que es lo mejor que se le puede dar a un recién nacido. Es que es por eso, Juan Carlos, y también se lo decimos a Victoria, que los expertos lo que han venido aconsejando es que la madre le dé el alimento desde la leche materna en los primeros 6 meses, y no es hasta en ese periodo cuando inicia el momento en el que ya se aconseja que Vitacereal sea el alimento complementario que se añada a la dieta del bebé. Esto a raíz que se hayan detectado diferentes otros prerequisitos, entre ellos que pueda identificarse que la madre ya sufría de desnutrición y que haga entonces que el bebé nazca con un peso inferior al que ya se proyecta para la edad en el que ya se empieza a medir. Que no estamos hablando de tan solo los 180 días que plantea Victoria, que obviamente son realmente fundamentales en el desarrollo de cualquier ser humano. Estamos hablando de esa famosa ventana de los 1000 días en las cuales usted tiene que apostar como Estado, tiene que ser fuerte como Estado, apostando a la nutrición, apostando a las vacunas, apostando al desarrollo integral del ser humano, lo que algunos expertos de la teoría del desarrollo le llaman la dignificación del ser humano, el ser humano digno. O sea, no solo el ser humano, sino el ser humano en condiciones de dignidad. Si como Estado no entendemos cómo poder desarrollar en condiciones dignas a nuestros niños, estamos por un camino perdido. Solo voy a terminar la interacción, Lick. Juan Carlos nos plantea, lamentable que suceda esto, no conocerán el método PEPS, es lo que nos plantea. También nos dice la cuenta General Ubico, esto duele, ver tanto dinero perdido y tanto niño que duerme con hambre. José Barrundia, ¿y cuál es el nombre de la ONG y quiénes la representan? Ya lo leía Ana Lucía hace un momento. Ejemplo claro que la mayoría de ONG solo sirven para continuar la corrupción por falta de fiscalización. Judy, entre más pronto se venza este gobierno, mucho mejor. Se tenía que regular antes de antes de vencerse. Hay mucha desnutrición infantil. Misael nos dice... Manuel, perdón. Siempre excusándose con la renovación de los contratos y los de Guatemala con altos índices de desnutrición. Raúl, esto es lo que sucede cuando personas sin el menor espíritu de servicio trabajan para la administración. Y Majo nos plantea, eso no tiene lógica, ¿cómo van a dejar que la comida se desperdicie? En fin, salimos de Guatemala y vamos a Guatepeor, es lo que nos dicen a través de las redes. Esta es nuestra primera interacción de la noche. Gracias a Publicar. Este segmento fue patrocinado por Publicar. Hacemos resaltar su negocio. Ana Lucía.
Bueno, pues hay que recordar también sobre este mismo caso que ya hubo una denuncia de sobrevaloración en la compra de los alimentos en este mismo programa en el año 2013, justo cuando este frente contra el hambre que había surgido en el Congreso de la República, liderado por el diputado Hugo Morán, había planteado en su momento esta denuncia. Se empieza a observar entonces que esta estructura criminal, como bien lo ha planteado Christians, ha surgido desde hace mucho tiempo y no ha tenido la conciencia con respecto a este claro problema que está enfrentando el país. Y por otro lado, yo lo que sí quiero poner a discusión en la mesa es, luego de leer el acta de parte de la Comisión de Salud en el Congreso de la República y también de la Contraloría General de Cuentas, se hace ver, y cito, que la suspensión del convenio, a raíz de la suspensión del convenio, la entidad estaba obligada a entregar bienes, suministros y la fórmula en sí, refiriéndose lógicamente a Vitacerial. A raíz que esta ONG, Funmaya, no lo realiza, no hace entrega de este producto, de este alimento complementario tan vital, ¿cuáles son las consecuencias entonces para esta ONG a raíz de este gran daño que ha cometido? Este daño que está haciendo no solo a la economía del Estado, que básicamente es nada, porque estamos hablando de más o menos $100,000, que lógicamente en un Estado en crisis, hoy estábamos escuchando las noticias de parte de las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas que hacían ver que pese al aporte de Aceros de Guatemala de más de 800 millones de quetzales, aún sigue la brecha fiscal. Y estamos observando que se está desperdiciando el dinero de esta manera, es realmente indignante. Estamos hablando que no hay dinero, pero no solo es eso, sino las repercusiones que tiene en la falta de calidad de vida y de dignidad para estos pequeños en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasará con esta ONG? ¿Tendrá alguna sanción de parte de las autoridades con respecto a las compras del Estado? ¿Debería de seguirse contratando con ella? Yo diría que no. Yo haría, construyendo sobre lo que dice Ana Lucía, haría una diferenciación de 3 bolsones de ONGs. La primera, y la que de verdad el Estado debe de ocuparse de eliminar por completo, es aquella que está diseñada, construida y de verdad utilizada por los grupos políticos para agenciarse del dinero del Estado. Dígase diputados, dígase alcaldes, dígase funcionarios, operadores y demás, que hay muchos que están en extensión de salud, que están en distribución de alimentos, que están en todos los estamentos del Estado, buscan la forma de incrustarse a través de la figura de la ONG. Ese sería el primer bolsón que a mi parecer debe de ser eliminado por completo, porque su único objetivo no es más que escudarse en una buena acción para agenciarse del dinero del Estado. Total. Hay otro que simple y sencillamente cumple. O sea, contrata y lo que logra contratar lo ejecuta y no se mete a más cosas. Y habría uno tercero que tiene un compromiso social importante. O sea, hay un tercer grupo de ONGs formadas como una institución que buscan efectivamente cambiar y transformar en determinadas áreas a la sociedad. Esos son los más plausibles. El tema es que si usted los mete a todos dentro del mismo saco, va a salir muy mal parado el Estado de Guatemala. Pero habría que sumar una cuarta categoría, que son las ONGs que han sido utilizadas como brazo político electoral. Claro. Que en alguna medida son... Que yo lo pongo en el primero, ¿eh? Que es como un acápite de esa primera caracterización que hace Juan Carlos, porque utilizan los recursos del Estado de manera política, creando redes, y en gran medida quienes se benefician de los programas a través de ONGs son presuntos simpatizantes del gobierno de turno o del partido que esté buscando en alguna medida llegar al gobierno. Claro. El problema en este momento es que como no hay un incentivo político para activar ese tipo de redes, se llega a una decisión política criminal como la que se tomó en este caso. Claro. Porque uno de los tuiteros planteaba, bueno, no hay control de stock, es decir, no hay una forma de ver cuánto se tiene y cuánto está girando, etcétera. Es que el problema no fue de manejo de stock, no fue de manejo de bodega, el problema fue una decisión política para cobrárselas al Estado. Desgraciadamente, digamos, el más afectado no es el gobierno. Es que al Estado no le importa, es aquel que no lo recibe. Y el que se está muriendo de hambre, ellos al final lo que hicieron fue una opción por la muerte. Claro. Para castigar, entre comillas, al Estado que no le ha pagado,
se ensaña con una población que está demandando de manera inmediata ese tipo de alimentos. Ahora, por otro lado, uno de los tuiteros que participa con nosotros en la noche hace una contribución muy importante y que es hacia donde nosotros deberíamos de también dirigir nuestros ojos en este año. Lo que no pasó, eso sobre la línea de las responsabilidades que debe tener no solo la ONG, sino funcionarios también. La Comisión de Salud de la legislatura pasada, integrantes de la Contraloría General de Cuentas, del Ministerio Público y de muchas otras entidades que ahora podemos ver que no hicieron nada de fiscalización durante los últimos 2 años. Hay que entender que el producto no se venció este mes, el pasado o siquiera hace 3. Estuvo 2 años en bodega ese producto hasta que finalmente se pudiera dar a conocer los primeros resultados de estos análisis y fiscalizaciones que realizaron las entidades competentes. Pero durante ese tiempo... Yo construyo sobre lo que plantea Ana Lucía. ¿Cuánto dinero tiene el Estado de Guatemala en bodegas? Exacto. En bodegas de todo tipo, desde los pupitres hasta los alimentos, hasta las bolsas. A ver, ¿cuánto dinero tiene realmente el Estado en cosas que pueden ser útiles para el Estado de Guatemala y que las tienen ahí embolsadas de manera política o en su momento con uso clientelar? Y que además sirven también como un brazo político de coerción, de amenaza de parte de los integrantes de estas ONGs a los funcionarios que forman parte de quienes toman las decisiones al final. Esto es realmente preocupante porque estamos hablando de un periodo tan largo, Cristian, 2 años, en el cual estuvo en bodega todo este producto y durante todo ese tiempo estuvimos viendo que los niños no llegaron a tener el producto que necesitaban. ¿Qué responsabilidad tiene o en qué momento se va a comprometer la ONG en devolver el Vitacerial que nunca entregó y que además tenía obligación de hacerlo? En restituir. Y ahí yo quisiera agregar un caso en Zacatepeques, del cual me llegó la información y pude constatar cómo las bolsas de alimentos del gobierno anterior fueron almacenadas para en tiempo electoral ser entregadas a nombre del partido de oposición. Sí. A ese nivel llega la perversión. Y entonces coincido plenamente con lo que plantea Ana Lucía de cómo deducir responsabilidades, porque no es que la ONG diga, bueno, no lo entregué, ya se vencieron los 850,000 quetzales y bueno, no me pagaron y ya quedamos a mano. Es que al final debe haber una reparación del delito cometido, del hecho criminal. Es que hay un acto criminal. Totalmente. Así de simple. Vamos a las redes, estamos con la etiqueta de esta noche, que es alimentos vencidos. Lamentable ver que no hay consecuencias en las personas que nos gobiernan, conciencia en las personas que nos gobiernan, solo ven por sus propios intereses. Qué triste, Guatemala llora sangre, de veras, solo Dios puede ayudarnos, nos dicen. Para ellos es negocio, el hambre y la necesidad del más pobre no les interesa. Es indignante y repudiable la actitud de dicha ONG. ¿Cómo es posible que hayan dejado de vencer los alimentos? Ojalá sean penalizados los responsables. Nos dice, la desnutrición es un problema, pero son los padres los primeros y mayores responsables de la alimentación de sus hijos. Totalmente, pero estamos hablando de personas en condiciones completamente deplorables. De vulnerabilidad muy alta, ¿no? Sí. Y yo a eso quiero llegar en esta intervención. Buenas noches. Me pregunto por qué el Ministerio de Salud Pública, al momento que esta ONG no iba a distribuir este producto, es pura negligencia del Ministerio. Hay que deducir responsabilidades de los funcionarios. Aquí en Guatemala, digamos lo que digamos, no hay control de nada. Así seguirá si no se toman medidas fuertes, severas, nos dice. Es una barbaridad que pese en la conciencia de esas personas la muerte de adultos y de niños. Un Estado incapaz de proteger la vida de sus hijos más indefensos. ¿Cómo puede garantizar la salud, educación y la seguridad de los adultos? Estado fallido a leguas, es lo que nos dicen. Vamos a ir con el licenciado Castillo. Yo solo quisiera, matizando lo que nos dicen de los padres, yo sí hago una salvedad. Podemos o no estar de acuerdo con los sistemas asistencialistas. Podemos entender que a lo largo de los años el Estado de Guatemala ha invertido cantidades millonarias en procesos de asistencia, a los cuales se les ha visto poco rédito, ¿sí? Poco rédito como sociedad. O sea, superar niveles de vulnerabilidad que son importantes. Yo sí haría conciencia de que hay guatemaltecos que no tienen, de verdad, aún así quisieran, no tienen la capacidad de sacar adelante por sí solos a sus hijos. Hay un nivel de vulnerabilidad, de riesgo de esos guatemaltecos que necesitan ayuda.
Que si se ha hecho bien o no el proceso asistencialista, yo estoy claro en que no. O sea, en eso estoy claro en que no. O sea, que ni el fertilizante ha sido bien utilizado, que la bolsa solidaria no fue bien utilizada, que la bolsa segura, que no era más que un refrito de la bolsa solidaria, no fue bien utilizada y que cayó en una práctica criminal. Y es ese almacenamiento de uso clientelar y político. A ver, de eso a que criminalicemos, que como sociedad ayudemos a los más vulnerables, ahí No, hay otro tema. No, no. Ahí hay otro tema. Es que al final, digamos, las ONGs han venido a suplir una ausencia del Estado en el territorio. El Estado no es un Estado que tenga capacidad de presencia territorial. Total. Desgraciadamente, en los temas de mayor impacto, digamos, humano, el Estado, inclusive en algunos casos, se ha replegado. El caso de salud es particularmente, digamos, importante en este tema, porque lo que tiene que ver con salud en muchas partes del país ha sido delegado en gobiernos anteriores a ONGs para que la prestación inclusive de servicios de salud sea a través de las organizaciones no gubernamentales. No obstante, las ONGs no pueden suplantar al Estado y eso queda totalmente demostrado con este caso en particular. Es decir, la ONG lo que hace es entrar en una transacción de intercambio con el Estado. Usted no puede dar un recurso o un servicio en un territorio en particular, yo le cobro por hacerlo, pero lo que me interesa no es ayudar a la gente del territorio, sino esa transacción que yo estoy teniendo con el Estado. El problema de esto es que el Estado se lava las manos. ¿Dónde queda la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social o de la CESAN, de la Secretaría de Alimentaria, digamos, ¿dónde queda la responsabilidad de ellos de evaluar y fiscalizar que efectivamente las ONGs cumplan con el cometido? Porque entonces lo que hacemos es que el Estado se lava las manos, ya yo contraté a una ONG, ya le envié los recursos que te debe entregar, ya que miren qué hacen, cómo lo hacen o en qué condiciones. El problema, insisto, una ONG no puede desde ningún punto de vista suplantar al Estado. Y eso nos lleva obviamente a que el Estado debe obligadamente generar un despliegue más amplio en el territorio nacional. Eso es fundamental. Seguro, pero es, a ver, Lick, yo sí creo vital el que entendamos de que hay guatemaltecos vulnerables, de que es importante que entendamos que hay guatemaltecos que aunque quieran no pueden. Eso estamos, creo, claros. ¿Cuál es el camino correcto para poder, como Estado, ayudar a estos guatemaltecos vulnerables? Ahí habrían varias teorías de cuál debe ser el método correcto. ¿Cuál es el otro tema que yo vería y que creo que Ana Lucía comparte? Y es cómo poder sacar ese componente perverso de la utilización de programas asistencialistas de estos brazos políticos obscuros, de verdad, nefastos y hasta criminales, porque cuando usted utiliza el hambre como un método coercitivo, es de verdad porque usted no tiene ningún tipo de alma. O sea, cuando usted utiliza el hambre de la gente para sus propios fines políticos, es porque de verdad usted no... Que a ver, que no le estoy diciendo que sea en el único caso. O sea, la cantidad de ocasiones en la que el Estado de Guatemala, a través de los gobiernos de turno, se han constituido en entes criminales para enriquecer a unos cuantos a través de la tragedia, llámese el volcán, el terremoto, la inundación, ha sido enorme. ¿Por qué? Porque lo ven esa tragedia, ese dolor humano como la gran oportunidad para hacerse ricos, lo cual es de un miserable. Así de simple. No solo con recursos nacionales, hay que recordar que las ONGs han canalizado grandes cantidades de dinero de cooperación internacional en euros, en dólares, es decir, ese mecanismo no solo ha sido enriquecimiento a partir de los recursos públicos. Y por otro lado también entender, para responder un poco lo que planteaba Juan Carlos con respecto a qué se debe hacer para poder eliminar o quitarle este brazo político perverso a los diferentes programas que intentan ayudar de una u otra manera a las problemáticas que enfrenta un país. Pues yo diría que lo primero es empezar a entender que no todo se va a solventar con ayuda y presencia del Estado. Hay problemas, por supuesto, hay prioridades también, y sobre ese tema es que hay que empezar a construir. Por supuesto que la desnutrición crónica se adentra en una de las prioridades del Estado, atendiendo a las grandes cantidades de personas, de niños
que ya viven y de otros que están por nacer, que lo van a hacer bajo estas deplorables condiciones de desnutrición crónica y en diferentes otros grados. Lo que sí hay que entender también es que los recursos del Estado son limitados, muy pero muy limitados, pese a que puedan haber contribuciones de parte de otros organismos internacionales, siempre va a faltar dinero porque siempre van a surgir otros más problemas. Pero partiendo de ese punto, debemos de empezar a eliminar programas sociales y así de radicales debemos ser, como por ejemplo los comedores solidarios o comedores seguros o como les querramos hablar, dependiendo de la modalidad que hayan empezado a tener, y temas también como los programas de los fertilizantes que han venido demostrando que solo son un gasto de cajón que se le da a alguna empresa que haya sido financista del partido para llegar al poder. Prueba de eso es los estudios que se han realizado con el tema de los fertilizantes y que se hace ver que en muchas ocasiones se da fertilizantes que no sirven para el tipo de suelo de algún terreno, de alguna parcela de los campesinos y que por ende no sirve y el dinero está siendo gastado, erogado de una manera completamente desperdiciada. Esto lo que nos dice es que esa clase de recursos son las que deben de ser dirigidos hacia las principales funciones del Estado, hacia las más importantes que hacen ver lo que nos falta a nosotros para acercarnos a ser un país desarrollado. Y el tema de la desnutrición es uno de ellos, porque si no tenemos a niños que estén nutridos, no van a poder educarse, no van a poder tener ingresos económicos fuertes y por lo tanto no van a poder tributar más adelante, no van a poder tener un buen trabajo, van a tener un índice de vida mucho más corto, en fin, vamos a tener gente o ciudadanos guatemaltecos que ya tienen un futuro negativo, totalmente predecido y una desventaja no solo en el país, sino ante el mundo, completamente notable. Yo le digo una cosa, hay que entender de verdad como sociedad que esto no es un programa de gobierno. No. Tiene que ser una política pública. Una política pública que trascienda los gobiernos, que tiene que ser una política del Estado en su conjunto. De caso contrario, si usted lo hace un año, lo espera que lleguen las elecciones para poderlo hacer 6 meses. Eso de verdad lo único que genera es más pobres. Lo único que genera es más niños con desnutrición y menos oportunidades para podernos desarrollar como sociedad. Solo voy a las redes, Ana Lucía. Estoy con Alfredo Tay, que nos dice la PDH y la PGN deben de actuar con drasticidad contra esa ONG para centrar un precedente. La ingeniera María del Carmen Aciña, que por cierto esta mañana como analista con nosotros en este espacio, nos plantea: el gobierno puede apoyarse en ONGs, pero estas deberían de competir y ser controladas por los ministerios y dar resultados. Susana nos dice: en los Estados Unidos y la Unión Europea dan almuerzo y comida a los niños en las escuelas. Salud y educación responsables de los niños, nos dice. Pero en Guatemala no tienen escritorios, no tienen maestros, se les ha quitado la alimentación, no les llegan los libros, es decir... Yo le voy a dar un ejemplo de lo que plantea el Castillo. Antagónica nos dice: al ver el caso de alimentos vencidos no deja de lado la Conred, quiero pensar que no se pierde ningún alimento enlatado. Mario, ¿qué tanto beneficio recibe el Estado manteniendo a estas ONGs manipuladoras e irresponsables? Ya estuvo bueno, dice Mario. La ONG y un claro acto de lesa humanidad, las instituciones encargadas de controlar estas anomalías con clara negligencia. Grisha, no dejemos de lado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que cumple metas a través de ONGs. Hay responsabilidad directa a causa de motivos políticos. Héctor, pésima administración de los recursos. Sería bueno castigar a los responsables de la distribución de sus alimentos. Majo, no podemos culpar de la desnutrición a la ONG. No. Es verdad que fue un desperdicio y abuso, pero no iba a acabar con todo. Es que, es que no ese es el tema, Majo. Sí, el tema es mucho más complejo. El tema es cómo como Estado respondemos ante una necesidad que no es que la vayamos a padecer dentro de 20 años, es que es nuestra realidad hoy y de la cual no nos hemos ocupado en los últimos 30. Pero además, Majo, el otro elemento fundamental es que no es que con esa ayuda, digamos, asistencialista se vaya a eliminar el hambre. Es que para un niño, una dosis de Vitacereal puede representar la vida. Claro. Digamos, por eso es tan aberrante la decisión política de no entregar el alimento, porque para un niño tal vez ese tiempo de alimentación con este complemento nutricional puede significar la vida o la muerte. Yo le digo una cosa, a ver,
a lo largo de los últimos gobiernos ha habido una serie de modificaciones, y la ingeniera Seña no me va a dejar mentir, una serie de modificaciones a los alimentos que les entregan las escuelas públicas a sus niños. En la refacción. Sí, pero ¿por qué? Ese es el tema. En todos los gobiernos ha habido un estudio que le dice que el alimento que ellos van a dar es lo mejor para los niños. Un vaso de leche. El vaso de leche, la galleta nutritiva, el desayuno completo. Tortilla. En todos hay uno. De verdad. O sea, si usted analiza los últimos gobiernos, todos nos han dicho que ellos tienen el superalimento ultranutritivo que va a salvarnos de la desnutrición y que nos va a ayudar a que tengamos mejores niveles de educación. En uno se llamó el vaso de leche y de repente la industria lechera creció. La industria de la galleta ultranutritiva, y bueno, se comenzó a distribuir la galleta. En otros casos, miren, no puede ser a base de galletas todos los días, entonces tiene que ser alimentos comprados y bajo este método. A ver, no le estoy diciendo que sea malo, lo que le estoy diciendo es que tenemos que tener una política pública. Total. O sea, tener de verdad un concepto más amplio. Que políticas públicas hay infinidad, ¿verdad? Yo le digo una cosa, la política del Plan Hambre Cero no es mala. No. O sea, desde su constitución es bastante bien elaborada. Total. O sea, bastante bien elaborada. Es una política pública que debe de trascender en los gobiernos, que debe de trascender a quien esté en el poder. El tema es que lo malentendemos a partir de una visión, como bien plantea en su columna de esta semana en Revista Contrapoder, el licenciado Cristian Manolo Castillo, recomendaba su columna, ¿sí? Una visión de Estado criminal, Ana Lucía. Así es, entender también que lo que estamos viendo o a lo que nos estamos enfrentando es la desobediencia de parte de los gobiernos de turno ante las políticas públicas que ya han sido estudiadas, que cuentan con estadísticas, con investigaciones, con casos reales de los hechos que podemos observar y comprobar en nuestro país. Lo que ha venido pasando es que existe este conflicto entre las autoridades del gobierno de turno y las ex autoridades para ver quién se lleva la bandera política de victoria, pero oh sorpresa, victoria no hay. Porque lo que ha pasado es que no hay un seguimiento hacia un plan de desarrollo concreto que nos lleve hacia pasos que sean congruentes con algo que se haya ya proyectado. Es lo que está faltando en estos momentos. Políticas públicas existen una infinidad y cada vez, como bien dice Juan Carlos, no solo con el tema de alimentos, sino que todo gobierno quiere venir a dar la solución y a plantear una gran política que después no logra ser ejecutada. Y es ahí el problema. Y por otro lado, el tema del financiamiento. Ante tanto problema, ante tanta falencia que encontramos nosotros en el Estado guatemalteco, empezamos con el diseño de una infinidad de políticas públicas que después no cuentan con el financiamiento y cuando no se realizan en el momento indicado, después llegan a ser obsoletas, al punto que los indicadores que en un momento las empezaron a dirigir y que hicieron también que se pudieran plantear en su momento, ya no sirvan en el momento en que se vayan a querer ejecutar. Castillo. Yo me sumo a que el tema de la desnutrición no debe ser una problemática abordada desde una política gubernamental. Requiere obligadamente un abordaje de Estado. Y es ahí en donde tampoco la visión asistencialista es solamente la única posibilidad a través de política pública para sacar para llevar a esa población en este momento con condiciones de desnutrición a condiciones más dignas de vida. Acá es el compromiso de sociedad que debe llevar precisamente a que se invierta prioritariamente en esa población que hoy en día no tiene ni siquiera las capacidades para cubrir sus necesidades alimentarias. En Alta Verapaz, y por eso lo reitero, en Alta Verapaz es en donde están los mayores niveles de desnutrición, de vulnerabilidad social, y es intolerable que el Estado, necesitado de que alguien con presencia en el territorio le permita hacer llegar los alimentos, es intolerable que el Estado se lave las manos y se desentienda de este tipo de decisiones que llegan inclusive a ser de impacto en la vida de estas personas. Si usted se quiere informar al respecto, yo le sugiero que pueda revisar, si quiere lo presentamos en un ratito, el mapa de vulnerabilidad alimenticia y nutricional que tiene la CESAN. Y usted ve de verdad cómo los indicadores de la pobreza le marcan
una franja completa, principalmente en el área del occidente del país y en un área marcada también en el oriente, principalmente los que ya sabemos todos, en Jocotán y demás, pero la franja de arriba, donde usted tiene municipios como Tectitán, por ejemplo, es de verdad dramático lo que sucede. Y cuando lo vemos desde nuestra perspectiva, más bien esforzada, de un ciudadano que lucha todos los días por su trabajo y demás, a ver, uno no cree que esa realidad sea tan tangible, pero cuando uno lo ve de manera cruda, no deja de asombrarse, no deja de creer que sean tantos guatemaltecos los que no tengan esa oportunidad. Y no es porque no quieran. Yo insisto en ese tema. Es que a veces creemos que es porque el guatemalteco no se quiere esforzar. Es que a veces no hay cómo. Solo cierro con los mensajes que tengo en WhatsApp en este instante. Nos dicen, habría que ver qué diputados están detrás de las ONGs. Hay varios. Señores, deberían de investigar sobre este caso y verán a fondo. Hay una situación, el doctor Sea únicamente habla de lo que medio se sabe, no de lo que pasó y lo que hicieron a la ONG. El Ministerio de Salud Pública es corresponsable de esta situación, es lo que nos dice. Entonces, buenas noches. Primero hay que conocer más a fondo los problemas. Recordemos que las ONGs prestadoras de servicios de salud fueron canceladas desde el 1 de agosto del 2014 y desde esa fecha no se ha dado atención a los servicios de salud en la población de área rural. Ese ha sido un tema... Ha sido un tema desde hace rato. Ese punto es importante, digamos. Cancelaron precisamente las ONGs para la cobertura. La extensión de cobertura de salud. Pero lo que referimos en nuestros comentarios es que el Estado, sin presencia en el territorio, ha tenido que recurrir a estos modelos. En este caso está suspendido el tema de ONGs para prestación de servicios de salud. Pero esta es una ONG que tenía un contrato y que por no cumplirse las condiciones del contrato decide no entregar la alimentación. Esto nos demuestra que hay múltiples formas en las cuales el Estado se está sosteniendo sobre este tipo de organizaciones. Y de evadir esas prohibiciones, ¿no? Claro. Totalmente. Vamos a la pausa. Quédense con nosotros, tenemos mucho más a las 10 p.m. Vamos rápido a la interacción antes del cierre antagónica. Nos dice, con alimentos vencidos, ¿cómo podemos actuar? Revisión de transferencias, ejecución de todas las ONGs. Eso lo da el Ministerio de Finanzas Públicas, sí, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Julio, no creo en el asistencialismo sin programa de productividad que acompañe el apoyo, debe de ser temporal, es lo que dice Julio. Hugo, así he sido testigo de que en algunas escuelas rurales almacenan los alimentos durante varios meses y caducan sin interés alguno. Qué lamentable. Falta de compromiso para dar algo bueno, no esperando nada a cambio. Y el exministro de Salud Pública, Ludwig Ovalle, nos dice otro efecto más de la calamidad del sistema de salud. Mal sistema de logística, cero monitoreo y no supervisión a la ONG. Y por último, Susana nos dice, no tenemos políticas públicas de Estado. Hay que crearlas, además de dar comida a mejores condiciones de vida. Yo difiero de lo que plantea Susana, creo que sí hay algunas políticas públicas bien diseñadas, sí. Algunas con un carácter técnico muy importante. Lamentablemente, lo que no hemos encontrado es la forma de separar esa visión mezquina de quien entrega este tipo de programas y este tipo de visiones estatales, y que separarlo de esa ambición mezquina del poder. Ana Lucía. Pues cerrar diciéndolo que se necesitan más mecanismos de fiscalización que sean constantes, y eso también es una de las responsabilidades de los diputados en el Congreso de la República, de revisar ese tipo de procedimientos desde el momento en el que se compra el diseño de la política pública y, por supuesto, lo más importante, la ejecución. Terminar diciendo también que este es un programa vital para el desarrollo del país, sobre todo para la vida de estos niños, y que hay que deducir las responsabilidades y exigirle también a esta ONG que cumpla con lo que en su momento tuvo que haber entregado para poder volver a poner en marcha este programa tan importante. Castillo. Que no se quede esa fiscalización en papel. Realmente, mi gran debate en este momento es que creamos que los mecanismos de fiscalización y los mecanismos de control solamente se queden en papel, en informes, sin que se logre lo que ha planteado el doctor Ovalle, una capacidad del Estado de imponer la función pública y de exigir
a quienes están vinculados con esa función pública, ya sea desde las oficinas de gobierno o de Estado o a través de ONGs, a que su responsabilidad sea si cumplen o no con la función pública y para la cual fueron contratados en este caso. Yo quisiera de pronto cerrar retomando el planteamiento de Julio Gutiérrez. Todos los programas sociales en América Latina, no conozco experiencias en otros continentes, pero en América Latina su necesidad ha sido temporal y su proyección es efectivamente temporal. Lo que debemos lograr en el país es llevar a toda esa población que en este momento está sufriendo condiciones de pobreza y de subdesarrollo, llevarlas a una condición mínima de acumulación. Y eso lo dejó muy en claro el ENADE del año pasado, que decía cómo aspirar a un Estado bien hecho si el 70% de la población económicamente activa está en condiciones de informalidad. Es necesario encontrar la ruta a la generación de empleo formal, pero además es necesario encontrar la ruta de cómo llevar a las poblaciones que viven en territorios rurales a condiciones excedentarias que les permitan de manera sostenible satisfacer sus necesidades.